Bien, hermano, vamos a continuar. Hemos estado predicando acerca de un tema que no muchos predican y que en un tiempo la Iglesia de Dios predicó continuamente, que es la segunda venida del Señor. De que Cristo va a venir es más seguro que lo que estás viendo ahorita enfrente de tus ojos. El Señor va a venir otra vez. Pero también hay un análisis de parte del Espíritu de Dios de lo que está sucediendo en estos tiempos. Pero no desde una perspectiva humana ni de análisis humano, sino de lo que está escrito. Que es lo que yo siempre oro, que no haya palabra de hombre, sino que la palabra sea lo que dice el Señor, excluyéndonos a nosotros de nuestras opiniones, de nuestros sentires, de nuestro pensamiento. Entonces dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Dice, mira, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Cuando nosotros tratamos de entender qué es apostasía, apostasía no es otra cosa, no es un término exclusivo de las altas esferas religiosas respecto de los que se salen de la iglesia y los estigmatizan. Y se usó en un momento la palabra apóstata, como si fuera alguien que tuviera un bicho raro. No. Si hay alguien apóstata, hermano, en este momento es el pueblo de Israel. Porque apostasía quiere decir apartarse de los principios bíblicos. Entonces, si la Escritura dice que no juzgues, pues lo que tú tienes que hacer es lo que la Escritura dice. Pero ve la postura de nuestro Señor Jesucristo respecto de los que se apartan. ¿Cuál es la postura de Cristo respecto de eso? Entonces tú te das cuenta que primero, en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 1, dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitas de delante de mí tus abominaciones, y no andares de acá para allá, sino que te establezcas. Vuélvete a mí, dice. Pero le está diciendo, vuélvete a mí, quiere decir que la persona ya estaba antes con él. No es una persona que le digas vuelve cuando no ha estado. Entonces la persona que se aparta de los principios bíblicos, lo que hay que hacer es lo que Cristo y Dios dicen. Dios desde el Antiguo Testamento le dice a su pueblo, vuélvete a mí. Yo tengo pensamientos buenos para ti, de sanidad, de salvación, de prosperidad, no de la prosperidad económica que predican muchos ahora y el cual abandonan el alma de las personas, ya no les buscan su pecado, ni se preocupan por quiénes son. Es la fiesta y el dinero lo que los mueve. Entonces Dios no está en una indicación de que busques ni el dinero de la gente, ni que no te intereses por la persona que se apartó y que la desprecies como si tú fueras superior. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice vuélvete a mí, dice también el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 5, dice así, mira. Mas Jehová
Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová, Yahweh, es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. No está diciendo, si ya te apartaste te voy a desechar. No. Dios desecha a los que saben, que son ya gente que tiene una estatura de conocimiento de la voluntad de Dios y hacen lo que se les pega la gana y se llevan entre ellos a mucha gente. Era la cúpula de la religión. A los que Cristo les decía a ustedes, ponen carga en otras personas que ustedes mismos no cargan. A los que les decía sepulcros blanqueados. Pero a la gente pecadora, enferma, pandilla, con ellos comía. Y los religiosos le decían, oye, ¿por qué comes con estos? En verdad te digo que el que no está enfermo no necesita doctor. Yo vine a ellos. ¿A quiénes? A ti y a mí. A lo vil y menospreciado de la tierra. Y hay un movimiento en estos últimos tiempos en que Dios se va a estar manifestando en las iglesias que están como cuando comenzó la iglesia primitiva. ¿En dónde? En las casas. Está levantando Dios iglesias en las casas como antes. Se está volviendo el Señor en manadas pequeñas, en donde se puede dar seguimiento a las personas, en donde no eres el número 1600 y ni el pastor te conoce ni sabe quién eres, sino donde tiene que haber misiones como esta, en donde no haya más de 50 personas, para que se replique otra. Porque es lo máximo que un hombre, un pastorado puede, dijéramos, atender 50 ovejas. Si estás seguro de que Cristo es nuestro pastor, pone pastores ¿para qué? Para pastorear ¿qué? Ovejas. Es el similar de nosotros. Aunque luego los religiosos extremos dicen, es que este no es oveja, este es chivo, no sé cómo le dicen así, como despectivo, como que ellos son más, no es cierto. Hay de aquel que se envanezca sobre alguien, o que se crea que él es nada. Nosotros no somos nada. Somos los que tenemos más compromiso, los que estamos aquí predicando. Pero no somos más que nadie. Entonces te voy a decir cómo Dios ve a las personas que se apartan, porque estoy seguro que si Dios te trajo aquí, es para que tú vayas a buscar a los que se apartan. ¿Por qué? Porque es tiempo de apostasía. No te puso como juez para expulsar y para ver a quién recibes y a quién no, sino para buscar, porque Cristo vino a eso. ¿A qué vino Cristo? A buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quieres más figura de apostasía? No se puede. Porque dice las ovejas perdidas, quiere decir que ya estaban dentro del rebaño. No eran gente externa, ni exterior, ni desconocida. Entonces Cristo mismo vino para buscar a las ovejas perdidas. Te voy a explicar. Ahí en Romanos 1 dice, hablando de apostasía en la Escritura, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le gloriaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando una persona se aparta de los principios bíblicos, entra en ellos tinieblas, que son la falta de la luz espiritual, y entonces se confunden, el diablo los engaña, los saca de las iglesias, y entonces se pierden del rebaño, se salen. Pero los religiosos extremos dicen, apóstata,
y lo califican y lo juzgan, y luego hasta, ay. Vamos a ver qué dice Cristo de estos. Dice el libro de Mateo, capítulo 18, desde el versículo 10, la oveja perdida. Dice el Señor, yo vine por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esa gente que se apartó de Dios, dice Romanos, conociendo a Dios, no le dieron gloria como a Dios. Se envanecieron en sus razonamientos, se engañaron y se fueron otra vez a los placeres que antes tenían. Entonces de pronto ya se ven envueltos ahí en una relación tóxica, dijéramos, de adulterio, de fornicación, o robando otra vez, o la pandilla se los llevó, X. ¿Mateo qué? 18. Gracias. Entonces eso no nos debe de espantar a nosotros. ¿Pero por qué? Porque Cristo lo dijo, no porque nosotros pensemos. Los pensamientos tienen que estar allá guardados, no somos nosotros. Dice la palabra de Dios, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Cuando alguien se sale de la iglesia, aquí había una hermanita que decía, no están perdidos, están extraviados. Pero acá dice, bueno, la oveja se pierde, se sale. Entonces Cristo aquí vino a rescatar a los perdidos del pueblo de Israel. Quiere decir que ya lo conocían, pero se envanecieron en sus razonamientos y se fueron. A los que estaban conociendo a Dios y no lo gloriaron como a Dios y no le dieron gracias, y su razonamiento envanecido los hizo entrar en tinieblas. Según la Escritura, ¿lo comprendes así? ¿O el Espíritu me habla a mí solito? Entonces dice el Señor, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una, fíjate, se descarría uno de ellas. Aquí hay un pastor y hay ovejas. Si una oveja se descarría y se va, ¿qué dice el Señor? No deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado. Amén. En este lugar, en Plateros, donde hay un montón de idolatría, edificios tatuados por la Virgen, el ídolo ese, donde hay drogas hasta para aventar para arriba, donde hay sufrimiento para aventar para arriba, a los que nacimos aquí en el sufrimiento, Dios nos quiere levantar para ir Por el que se perdió. por el que se perdió. Amén. No para gloriarte, no, para hacer labor con aquellos que nadie quiere o que los religiosos desprecian. Dijéramos en el grupo de AA, por los recaídos. ¿Quién eres tú para juzgar a alguien? Ve de dónde Dios nos sacó. Entonces tu vida tiene un propósito como la mía, como todos los que está Dios llamando aquí. ¿Para qué? Para que este territorio sea ganado por nuestro Señor Jesucristo con lo vil y menospreciado de la tierra. No con los empresarios millonarios que vengan aquí y nos pongan un edificiote y no, eso no quiere Dios aquí. En otro lado a lo mejor sí, pero aquí no. Aquí son manadas pequeñas, pero también dice, y si acontece que la encontrada de cierto, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo,
que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Amén. Amén. ¿Tú crees que por un personaje como yo, Dios se iba a gozar cuando todo el mundo me daba por muerto cuando me caí de aquí? Marihuano que se cayó de ahí del edificio, bien pasado, bien drogado. Nadie. Hasta al contrario, la comidilla, ve nomás, se salvó y luego ve cómo se comporta y ve cómo es y no deja la droga. Entonces te va alejando el rebaño humano y te llegas a quedar solo. ¿Pero qué crees? Que Dios no te ha dejado sola ni solo. Dios fue por ti y te trajo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el ministerio de aquí? Yo apenas estoy discerniendo a través de los años. Señor, yo decía, ¿qué quieres aquí? Si aquí luego nomás estábamos mi esposa y yo y las sillas esperando. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Decía, Señor, ¿qué quieres aquí? O yo ya me voy a ir a congregar a otro lado o qué. Y me dice el obispo, vayas a su casa y ahí quédese. Dios tiene un plan ahí. Entonces de pronto empiezo a ver cómo están las cosas y empieza el amor a fluir. Y veo en las vidas de las personas y Dios me dice esto. Tú no eres quien para juzgar a alguien que se aparta. Tú eres un enviado que tiene que ir como Cristo. ¿Tú estás de acuerdo que Cristo no vino a evangelizar a los de afuera? Porque acuérdate de aquella mujer que le decía, Señor, ayúdame, es que no me has dado dar la comida de los hijos a los perrillos. Pero la mujer dijo, pero Señor, aún los perrillos se alimentan de lo que cae de la mesa de los hijos. Y entonces tuvo misericordia y la sanó. Pero primero están, ¿qué? Las ovejas perdidas. Gente que ya conocía y que ahora Dios los quiere traer otra vez para levantarnos, para ir también por los que se apartaron. Y yo le he hablado de Dios a personas que aquí he pensado que no sabían. Y sí sabían. Entonces dije, ay Señor, qué bueno. Porque cuando le pedí palabra me dio esto. Que se alegra más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda nadie. Entonces no caigamos en ese error. Ay, el marihuano, es que ese es un mal agradecido y que nada de eso. Nosotros no. Nosotros tenemos que amar, porque dice el Señor, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Pero no está hablando de los pequeños que apenas conocen. Está hablando de los que ya sabían y se apartaron. Entonces cuando Dios te dice que te dicen que Dios es un Dios de primeras, segundas y terceras oportunidades, pues créelo, porque así está nuestra vida. ¿Qué hay que hacer? Pues amar al que nadie quiere atender. Y no, ni te le acerques. Te voy a poner un ejemplo. Ananías, cuando el apóstol Pablo cae rendido ante el Señor y le dice, ¿qué quieres que haga? Que fue el primer acto de humildad que hizo el apóstol. Y le dice, ve allá, te van a llevar allá y allá te va a decir lo que tienes que hacer. Y luego le dice a Ananías, ve y ora por este hombre, ponle las manos y va a recuperar la vista y va a venir el Espíritu Santo. Y le dice a Ananías, no, Señor, si yo conozco a este que anda ahí metiendo a la cárcel a tus hijos, ¿qué me va a hacer? Y el Señor le dijo, no, a ver, ve, porque instrumento necesario me es este, y le es necesario saber cuánto va a padecer por mi nombre.
Y una vez lo agarraron y le dieron una paliza y lo tiraron ahí como muerto. ¿Sí te acuerdas? Lo dieron por muerto, por andar predicando a Dios, cuando antes andaba persiguiendo a los hijos de Dios. Entonces ya en esa predicación, que fue 3 predicaciones atrás, ya nos quedó claro que a nosotros no nos va a ir bien, que nadie nos va a querer. Ahí sí le vas a hablar a alguien y se va a convertir ahí inmediatamente. No, solamente que Dios le caiga encima. A ti te van a despreciar y a lo mejor te van a insultar y a lo mejor nadie va a querer. Y dice la palabra de Dios que a lo mejor los enemigos del hombre van a ser los de su propia familia. Te dejan de hablar. Te dejan de hablar. Bueno, una cosa bien bonita. Te desechan. Entonces imagínate, si de nosotros dicen, pues es por eso, porque también del que se aparta, luego el hermano de la iglesia se convierte en su verdugo. Hay gente que se ha ido por su desobediencia, pero nosotros aquí todos los días no dejamos de orar. No dejamos de orar. A que Dios los traiga, a que Dios los salve, sin ningún interés de ningún tipo. Aquí el negocio de Dios son las almas, no es dinero, no es fama, no es nada de eso, nada. Pero aquí Dios me muestra y me dice, pues mira, aquí yo me alegro más del que regresa, de la oveja perdida. ¿Por qué crees que en Apocalipsis les dice, y tengo contra ti que te vuelvas a tu primer amor? Toda la escritura, desde el Oseas, desde Jeremías, vuélvete a mí, vuélvete a Dios. Yo te amo, yo te voy a levantar. Sigue primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te lo daré por añadidura. No te hagas tesoros en la tierra, donde el óxido y el orín corrompen. El que robaba no robe más, sino trabaje con sus manos para bendecir a otro. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fíjate ahí en Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es esto, hermano? Dice el libro de Isaías 1, a partir del versículo 16. ¿Qué quiere decir arrepentirte? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Busca el juicio. Por ahí en los AA dice que el sano juicio. Restituye al agraviado. A alguien le debes, pagarle. Restituye a los que agraviaste en la medida de lo posible. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Haz misericordia. Haz misericordia de la gente. Ayuda a la gente. Y luego, dice el Señor, luego ven a mí. Venid luego, dice Yahweh, Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces dice el Señor, ¿qué no va el Señor por la que se descarrió? Y le da preferencia de los 99 que no necesitan arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, ¿qué es? Para volver a Dios. Por eso Dios, al no oír la palabra de los profetas, el pueblo les dice de esta manera, y te dice a ti y a mí, Dios habiendo hablado en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos dice el Señor? Ve por la 99 o por la 100, dijéramos. Dios vino por el que está perdido. Pero para que tú regreses como oveja, necesitas hacer lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, en Mateo 18, versículo 11, dice así: repito otra vez. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. El hijo pródigo dijo, ya a punto de comerse la comida que comían los puercos, las algarrobas. ¿Sí? En la casa de mi padre tengo todo. Y humildemente llegó y le dijo al papá, si no quieres tratarme como hijo, trátame como uno de tus jornaleros, aunque sea. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Le puso vestido nuevo, le puso su anillo y hizo un banquete. Y entonces el otro, de los 99, dijéramos así, en comparación, el hijo que se portaba bien dijo, oye, yo siempre te he obedecido y a mí no me has hecho una comida como a este. Ya entiendes por qué dice que hay más alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero no uno nuevo. Uno que regresa. Y el hijo pródigo ya tenía todo, quiso su herencia en vida, fue y dispendió todo lo que Dios le dio y regresó a su padre y dijo, Señor, pues aunque sea como uno de tus jornaleros. No, le puso su anillo, su vestido y lo puso bien. Eso es lo que Dios quiere hacer. No quiere hacer otra cosa. Ve allá en Lucas 15. Versículo 16. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni eso le daban. Nadie le dio eso siquiera. Ni siquiera esa comida le dieron. Totalmente sin nada. Si dice así la Biblia que tienes tú, pero nadie le daba. O sea, ella tenía tanta hambre que dijo, pues lo que se comen los marranitos, pues ni eso le dieron. Entonces quiere decir que cuando tú regresas a Dios tienes que regresar sin nada, con un hambre, porque este tenía hambre. Y entonces dijo, y volviendo en sí, quiere decir que no estaba en sus cabales. No tenía juicio. No tenía juicio. Entonces volviendo en sí, o como quien dice, cuando el Espíritu Santo te cae encima, porque es el único que convicciona de pecado, justicia y juicio. Y entonces dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? En el sentido espiritual dice el Señor cuando es tentado por el demonio, si tienes hambre, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y el Señor dijo, en verdad te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes cuál es la ausencia, el hambre que tiene la persona que se aparta de los principios bíblicos? El pan espiritual de la palabra de Dios, el pasto verde, que es el que alimenta tu espíritu para que puedas contrarrestar los deseos de la carne. Esas atracciones terribles que hay entre hombres y mujeres, que cuando el espíritu no funciona, se van a la carne y se envuelven otra vez. ¿Qué decía el pueblo de Egipto? Allí en Egipto teníamos ollas de carne y aquí me están dando maná. Siempre la carne, la carne, la carne. ¿Qué dice Gálatas?
No satisfagáis los deseos de la carne, que son fornicación, adulterio, borracheras, habla de orgías, de hechicerías, de envidias, de celos, de pleito. ¿El hambre cuál es? Cuando dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué les dijo Jesucristo a su pueblo? El maná no se los dio Moisés. El maná lo manda Dios. Yo soy el pan de vida. Cristo es el maná. Cristo es el pan del cual nosotros tenemos hambre no satisfecha. Pues te vas y te satisfaces con lo que primero ves. Llámese como se llame. Satisfacerse de Dios. Cuando Cristo te dice, vuelve a mí. Entonces dice aquí, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Si dice Romanos que se envanecieron en su propio entendimiento, la soberbia creció, lo que hay que hacer ahora es humildad. Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero ten misericordia de mí, levántame de aquí. Entonces Dios, cuando oye eso, te levanta, te escucha. ¿Pero qué crees? Que el que te llevó a punto de morir no va a descansar tampoco. Va a estar guerreando en tu mente. No, Dios, ¿qué? No, mira, acá está la chuletota rica. Y siempre va a ser esa lucha. El que tentó a Jesucristo no va a descansar de estarte hablando. Pero dice el Señor, levantándose. Que dice, levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas y construye sendas rectas delante del Señor para que lo cojo sea sanado. Este hombre dijo, se levantó, se puso en sus pies y vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este es el apóstata que nadie quería. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio de Juan, mas a los que le recibieron, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces este dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está hablando de alguien que ya era hijo, no de alguien que estaba afuera. Esa es la apostasía. Alguien que era llamado hijo y que luego dijo, pues ya no soy digno, porque ya me salí de la cobertura. Pero Dios, ten misericordia de mí. Dios agarró y le dijo, a ver, ven para acá. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era. La paga del pecado es muerte. Lejos de Dios, ¿qué estaba? Muerto. ¿Un muerto cómo es? Como dice el Salmo de los idólatras, tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen nariz y no respiran, no hay aliento en sus bocas. Así sean los que los hacen y los que en ellos creen. Muertos en vida, sin espíritu, como los huesos secos. Empezó a vestirlos de músculos, pero no había espíritu. Entonces Dios lo que quiere es no restaurar tu carne, sino restaurar tu espíritu. Tu espíritu es la promesa de Dios para ti. Pero primero, ¿qué crees? Que tienes que poner tu corazón, porque de otra manera, dice Ezequiel, si quieres cierra la ventana, porque dijo Ezequiel, quítale la pinza agua. Dice el Señor en Ezequiel 36, yo pondré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ti, y pondré mi espíritu en ti, y haré que camines en mis estatutos y mis mandamientos y los pongas por obra. Él lo hará.
¿Hablamos de arrepentimiento? ¿De renuncia? ¿Ok? Entonces ahora te voy a decir, y con esto termino, ¿dónde es donde Dios cumple su promesa en la gente? Y comenzamos con la experiencia de Pedro. ¿Te acuerdas? Lo hemos predicado. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pero después de haberlo negado, no se llenó de depresión como Judas y luego fue y se colgó. Se regresó al rebaño. Y yo esto lo he visualizado en el espíritu. ¿Te imaginas cómo lo tratarían los demás? Ahí está Pedro el que lo negó. Y él, de todos modos, se quedó adentro. No fue la apostasía, el apartarse de Dios, como lo fue Judas, que por la depresión del pecado, pues dijo, pues ya, ¿qué, no? Tiró allá las monedas, fue y se colgó y se despanzurró todo. ¿Sabes qué hizo Pedro? Se aferró, se quedó. Habiendo conocido a Dios en vida, era para que el diablo le hubiera dado una zarandeada, pero acuérdate lo que le dijo Jesucristo. Cefas, Pedro, el demonio ha pedido tu alma para ser zarandeado, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Entonces, con todo y la zarandeada, regresó. Cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes ahí, llegó el Espíritu como lenguas de fuego. Entonces los judíos y la pandilla de religiosos dijeron, estos están borrachos. Y entonces Pedro se levantó, el que aparentemente era el más deshonesto, dijéramos, se levantó y les dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón, les cayó el espíritu y los convenció de pecado. Habían matado, ahora sí que al bueno. Y dijeron a los apóstoles y a Pedro, varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo pondré un corazón de carne, pondré un espíritu nuevo, pondré mi espíritu en ti y haré que camines en mis estatutos, en mis mandamientos y los pongas por obra. ¿Cómo se da eso? Aquí Pedro les dijo cómo. La gente que te predica que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, te está arriesgando a que andes en tu propia carne con una fe mental. Porque aquí Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice el Señor? Cuando antes de la ascensión, cuando antes que Dios fuera al Padre, los que habían reunidose con Él le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? En Hechos 1. Dice, no les es a ustedes permitido saber el tiempo o las sazones que el Padre pasó o puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin Espíritu Santo te están aventando solito, como cuando mandas un soldado a la guerra sin un fusil. Pero esta doctrina no te la predican. Tienes que buscar la santidad. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Los dones que después Dios va a usar contigo en la iglesia son después.
Sigue primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dijo el Señor? Arrepentíos porque el reino de Dios os se ha acercado. Primero tu espiritualidad, tu comunión con Dios, tu santidad. Y cuando Dios vea, te va a agarrar y te va a usar de una manera tremenda. Pero ahorita el llamado es que vayas por el que está perdido. Que cheques tu vida, que te consagres a Dios por amor, a Dios primero y a tu prójimo después. Dios te va a usar. Dios no nos salva nomás para salvarnos. Acuérdate, ¿qué le dijo a Ananías? Porque instrumento me es este para llevar la palabra con los gentiles y con los grandes. Y después dijo, y le es necesario saber a este cuánto va a padecer por mi nombre. Decía hace rato nuestro hermano Alexander, yo creo que voy a pagar alguna factura. Pues no vas a pagar la factura, o sea, ya no vas a sufrir por andar de pecador, ni yo tampoco. Pero vamos a padecer ahora con amor, por el nombre de Jesús, ya no por culpa y todo eso, porque Dios clavó en su cruz nuestros pecados y su sangre se derramó para perdón de pecados. Pero ahora nos toca padecer por hacer el bien, no por hacer el mal. ¿Y qué es padecer por el bien? La gente que le prediques y lo ayudes te va a traicionar, te va a decir que tú no sirves y te va... Es más, haciéndoles el bien te van a despreciar peor que si les hicieras mal. Es ese. Porque así lo hicieron con el Señor. Les dio de comer a 5,000 un poquito unos días atrás y luego ya le estaban diciendo a Pilatos, mátalo, mátalo. Y se habían alimentado re bien ahí con la multiplicación de los pescados y los panes. El pan. ¿Sí? Entonces, ¿qué te esperas tú? ¿Qué nos esperamos? Pues no hay problema. Pero ahora el gozo es nuestro Señor. Ahora el gozo es tu Señor. Es tu salvación, tu comunión. Pero recuerda, la fe es por el oír y por el oír palabra de Dios. No dejes de venir a oír palabra, porque es el alimento. No solo de pan vivirá el hombre. La palabra de Dios es vida. Traspasa como espada de dos filos las intenciones más profundas del espíritu del hombre. Pero acuérdate, dijo el Señor, mi palabra no pasará. La tierra y los cielos, pero mi palabra, y dice el Señor, mi palabra no regresará vacía. Cuando tú prediques, confía. Su palabra no regresará vacía, tarde o temprano. Porque el Señor dice, va a ser el propósito con el cual yo hablé. A veces tú no ves, dices, ¿esta gente qué? ¿Está sorda, ciega o qué? No, confía en Dios, no juzgues a tu hermano. Su palabra no regresará vacía, dará el fruto. Para lo que Dios la mandó es para tu salvación, pero también para su servicio. Acuérdate, el demonio tiene dos estrategias. Una, que no te salves, que te pierdas en pecado, en todas las obras de la carne. Ahí échale una leída y ahí tú chécate. Y segundo, que no le sirvas, porque Dios sabe que a lo mejor contigo va a levantar una obra tremenda, y entonces el diablo no va a querer que le sirvas. Y te va a llenar de complejos de culpa, te va a andar de aquí para allá, como dice el Señor, vuélvete a mí, ya no andes de aquí para allá. Y va a levantar una obra en ti. Confía en Él. Este lugar donde nosotros nacimos, aquí vivimos, la mayoría somos de aquí. ¿Cómo está esto? Prédicas y poco fruto. Pero ¿qué crees? Dice el Señor, aunque la higuera no florezca, yo me gozaré en el Señor. Porque sé que tarde o más tarde aquí van a llegar para lo que este lugarcito fue destinado. Para los que éramos de lo que nadie quería. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos, piensa en este canto que vamos a entonar.
Piensa si esto es parte de tu vida. Piensa en Dios, cierra tus ojos. Que baje el cielo a la tierra para cambiar y que los desamparados puedan danzar. Que mire el cielo y que los huesos vuelvan a caminar. Que baje el cielo a la tierra para salvar y que la lengua del mundo pueda cantar. Que como un ciervo por las praderas pueda el cojo salvar. Y que su olor fragante hasta tu casa llene el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que su olor fragante hasta tu casa llene el cielo, y que la creación entera salte como los becerros. Que baje el cielo a la tierra para entender que todos necesitamos en ti creer, que perdonemos, que nos amemos, para tu reino ver, y que su olor fragante hasta tu casa llene el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que su olor fragante hasta tu casa llene el cielo, y que la creación entera salte como los becerros. Que baje el cielo a la tierra para cambiar y que los desamparados puedan danzar. Que mire el cielo y las praderas se llenen de su caminar. Padre, que las personas que no vemos recuperemos la luz de nuestros ojos espirituales para ver tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros aquí. De los que estamos aquí, Señor, necesitamos de tu Espíritu, porque es una promesa que tú has puesto, que pondrás tu Espíritu Santo, y tu palabra dice que en los postreros tiempos derramarás de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Recordamos tu palabra cuando dice que si nosotros que somos malos damos de lo mejor de nosotros a nuestros hijos, ¿cómo no nos darás tu Espíritu Santo si te lo pedimos? Pon hoy, Señor, el querer como el hacer en mis hermanos y en mis hermanas, para levantar obras, Señor, para impactar estos terrenos asolados, llenos de huesos y muerte, llenos de idolatría, llenos de droga, llenos de maldad, Señor. Pero todos aquellos, Señor, que la sociedad les llama malos, para nosotros son tesoros escondidos que debemos rescatar, como aquellos tesoros que están en el mar llenos de sarro. Ya limpios, Señor, serán preciosos para ti, limpiados tuyos por tu Espíritu Santo, Señor.
por su arrepentimiento. Hoy siembra en cada uno de nosotros la necesidad de levantar una obra para ti, Señor, no una obra de hombres, no una institución, sino una obra de amor para aquellos que estuvieron como nosotros, Señor, ciegos, cojos, inválidos, Señor. Hoy estamos aquí parados en nuestros pies, gracias a que tu mano se metió en el lodo y nos sacó y nos redimió, Señor. Gracias. Que baje el cielo a la tierra para entender que todos necesitamos en ti creer, que perdonemos, que nos amemos para tu reino ver, y que su olor fragante hasta tu casa llene el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que su olor fragante hasta tu casa llene el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, que baje el cielo a la tierra para cambiar, y que los desamparados puedan danzar, que mire el ciego y que los huesos vuelvan a caminar, que baje el cielo a la tierra para salvar, y que la lengua del mudo pueda cantar, que como un ciervo por las praderas pueda el cojo saltar, y que suba olor fragante hasta tu casa llene el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba olor fragante hasta tu casa llene el cielo, y que la creación entera salte como los becerros. Gracias, Señor, porque el toque de tu Espíritu Santo, Señor, sea en cada uno de nosotros, para convencernos, Señor, que vale la pena levantar una obra primero en nuestro ser, y después ser parte de los obreros que se necesitan, porque la mies es mucha, Señor. Aquí no queremos gente que se eternice aquí. Queremos obreros, Señor. Obreros que impacten este lugar, que lleven tu reino, no una iglesia, Señor, sino tu reino. Que todos y cada uno de los que tú juntes aquí, Señor, sean reproductores de vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Padre, en este momento te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, y porque mis hermanos, Señor, se han levantado de aquí como veros que no tengan de qué avergonzarse, y que sean utilizadores buenos de tu palabra, que usen bien la palabra de verdad en sus vidas primeramente, y después en los que ellos les hablen, para el sembrado, Señor, para el avivamiento que todos esperamos a partir del arrepentimiento,
que es la misión que tú has encomendado, que se predique el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.